Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos para llevarle el resumen del sector agropecuario, lo acontecido en esta semana en el sector agropecuario. El jueves próximo pasado, jueves 18, estuvimos en la localidad de Mataldi, en el Club Cultural Mataldi, donde se desarrolló la jornada, invitados por Semillero Don Lorenzo, la familia Landa, Mauro, Quique, todos los amigos, Dolores y todos los chicos que trabajan incansablemente para que estas cosas salgan bien. Se desarrolló la jornada anual de soja de Semillero Don Lorenzo. Quienes estuvieron exponiendo, en primer lugar, el ingeniero Leandro Gusti de CREA nos hizo algunos comentarios al respecto, lo vemos en algún video cortito. En la campaña anterior, la campaña pasada, el movimiento CREA tiene un sistema de datos agrícolas de trazabilidad, que es el famoso DAT. Es una planilla que a los productores de la zona y a los asesores y a todos los miembros CREA nos permite cuantificar y trazar todos los lotes y todas las campañas y cuáles fueron sus tratamientos, cada uno, y eso genera una base de datos importante, que de esa base de datos son las que ahora les voy a mostrar algunos datos que fuimos sacando de ahí. Hoy en día esa base de datos hace 17 campañas que la estamos llevando adelante y se están cargando datos. Y empezó por acá, por el barrio, y se fue extendiendo a través de todo el movimiento CREA. Hoy el movimiento en términos de información tenemos la capacidad de buscar 17 campañas para atrás, en algunos casos lote por lote, y ver cuáles fueron las evoluciones de rendimiento, los antecesores, los híbridos que se utilizaron y hasta en algunos casos los herbicidas. En función de esto nos deja o nos permite hacer un filtrado de todos esos datos y empezar a buscar información para poder proyectarnos hacia adelante y entender un poquito lo que pasó. Ahora voy a hacer un breve raconto de un poco viendo la campaña pasada. Después de Leandro Agusti, que nos analizó un poco la campaña, los resultados, con muchos datos históricos de la zona. Leandro es asesor del CREA Washington, del CREA Maquena y del CREA Santa María. Nos hizo ver ensayos y distintos resultados de unos cuantos años atrás. Después, posteriormente, la ingeniera Marcela Genero, la jefa de la estación experimental del INTA de Huinca, Renancó, nos presentó y un trabajo muy bueno, porque los resultados son de todo el país, pero Marcela se tomó el trabajo de achicarlo y mostrarlo en la zona, ahí en la zona de interés, en la zona donde estaba trabajando, los resultados de la Rexo de soja. Achicó un poco, porque si no vemos un montón de información de soja en Salta o en Venado Tuerto, que a lo mejor no era lo que le interesaba a los participantes que estaban en la muestra, y esto nos contaba. A ver, un poco dura porque me caí andando en bicicleta, así que estoy media complicada en una rodilla y del tirón que me pegué, así que estoy media como que mucho no me puedo mover. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de mostrar un poquito los resultados que hemos obtenido de la Rexo. Yo les cuento que los resultados que yo voy a mostrar son de la subregión 2.5. Adelante. El objetivo es, bueno, como ustedes sabrán, la Rexo, si vos querés pasar hasta que lleguemos a otra, después volvemos a esta. Avanza un poquito más. Ahí. La Rexo, como ustedes verán, es una red de ensayo de soja a nivel país muy grande que la conduce el INTA en forma conjunta con la Asociación Argentina de Semilleros. Es una zona, bueno, recorre todo el país, como les digo, y ustedes van a encontrar publicado un archivo que es muy grande, ¿sí?, en internet. ¿Qué nos pasaba? Que a veces no podíamos aprovechar la información porque como justamente es muy grande, este archivo, es difícil encontrar los datos. Así que hace un par de años, aproximadamente 3 o 4 años, me propuse hacer un resumen y es lo que yo difundo para esta zona, que es lo que realmente nos interesa, porque la verdad es que en Jovita, Huinca, Renancó, Mataldi, nos interesa poco lo que pasa, qué sé yo, en Salta, ¿no? Respecto de soja. A algún productor le puede interesar, pero no a todos. Volvemos hacia atrás. Así que, bueno, la subregión 2.5 abarca 4 localidades. Esas 4 localidades son Jovita, Huinca, Renancó, General Pico y Villegas.
Villegas siempre participaba en dos ensayos, que esos eran de fecha temprana y fecha tardía. Por suerte o lamentablemente, depende cómo lo miremos, quien conducía estos ensayos, que era Paula Girón, se la llevó una empresa privada, así que este año Villegas no tuvo datos de Rexo, ¿sí? Sí tenemos el resto de las localidades. Avanzamos. Un poco en consonancia con lo que venía mostrando también mi colega en su presentación anterior, esto es el histórico. Nosotros lo medimos desde otra manera, porque esto es lo que está publicado respecto del departamento. Posteriormente, Juan Pablo Timpone, siguiendo ahí en la jornada en el club de Mataldi, Juan Pablo trabaja en la empresa Rizobacter y nos estuvo comentando respecto a la mezcla de las pulverizaciones, muy lindo, una buena charla también, cosas que por ahí es interesante que el productor conozca, el asesor lo conoce, el aplicador lo debe conocer. Bueno, el tema de la mezcla de productos, las pastillas a utilizar, bueno, todo lo que generalmente hablamos de, cuando hablamos de pulverizaciones, de aplicaciones eficientes, el agregado de adyuvantes y todo lo demás, eso estuvo a cargo de Juan Pablo Timpone. De ponerme un cronómetro y de no extenderla mucho, y si podemos ayudar a recuperar mejor, porque lo único que no puede pasar es que se queme el asado. Así que vamos a tratar de llegar a tiempo. Gracias, Mauro. Bueno, ya me presentaron. Invertimos buena parte de la mañana conociendo performance de semillas, viendo qué pasa con distintos esquemas, estrategias, selección de variedades. Eso es extremadamente importante. Pero vamos a hablar ahora de los ayudantes y los caldos de aplicación, ¿sí? Porque en soja, ahí se juega la inversión grande. Y las macanas grandes, en una zona donde las malezas traen dolores de cabeza. Entonces, la idea es charlar un poco del tema, y mientras vamos charlando del tema, ver qué pueden aportar los ayudantes como solución a muchos de los problemas de la diaria y qué cosas por ahí podemos mejorar de cómo venimos operando el día de hoy, y nos pueden dar soluciones del lado de la práctica de pulverización. Que infelizmente, definitivamente, perdón si no lo hago, pero creo que no me va a hacer falta, ninguno conoce de tanto de cómo se aplica en su campo como conocen de la variedad de semillas que siembra, el pH que tiene, la profundidad que tienen que poner, cómo cambian de una a otra a medida que pasan los días y se atrasan la fecha de siembra, o cómo les están cosechando y cuántos kilos les están perdiendo y cuánto pasa por la balanza. Pero normalmente si yo les pregunto qué boquilla tiene su pulverizador, no tienen ni idea. De hecho no tienen un pulverizador, deben alquilar la mayoría de los trabajos a distintas personas de acuerdo a la oportunidad. Con lo cual hay mucho acá por hurgar y mejorar. Ahora, ¿qué es un ayudante? Como una gran definición, podemos decir que un ayudante es toda sustancia que adicionada al ingrediente activo, ya sea en la formulación o en la mezcla de tanque, permite eficientizar el provecho del mismo, por mejorar la estabilidad, la reactividad, la compatibilidad o el comportamiento del caldo de aplicación. O sea, hay ayudantes que vienen en fórmula y hay ayudantes que yo elijo poner en el tanque, porque asumo que lo de fórmula no alcanza o no está pensado para el sándwich triple de cosas que compré de distintas compañías que ni siquiera se habían probado entre sí. En la jornada del 18 de agosto en la zona de Mataldi, precisamente en el Club Cultural Mataldi, lo escuchábamos a David Miazo. ¿Cuánto tiempo pueden mantener las tasas al 90%? Y se ha pasado anteriormente en la historia económica, ¿cuánto duró esa ventana, tasa al 90%? ¿Vos las ves como altas? ¿Cuánto tiempo las van a poder mantener tan altas? Bien, lamento informarte que creo que van a estar del 90 hacia arriba, no hacia abajo en el corto plazo. Porque la única forma de no tener que pagar muchas tasas por esos pesos es que alguien no quiera huir de los pesos. Todos queremos huir de los pesos porque sabemos que esos pesos mañana compran menos, ¿no? Entonces, la única forma de que yo no huya de esos pesos es que me paguen una tasa más o menos razonable. Esta huida del peso, que es constante, crece en momentos de crisis financiera y de corrida. Bueno, estamos todos tranquilos, lo que vimos hasta junio. El dólar está en 200 pesos. Estaba tranquilo, estábamos todos tranquilos. Se fue a 300.
más de uno salió corriendo a comprar, de hecho por eso también se fue, ¿no? Entonces ahí se genera una corrida. ¿Qué es una corrida? Corremos todos desde el peso, o sea, huimos del peso. Entonces, en esos momentos es necesario subir la tasa para que todos esos pesos no se te vayan. Entonces, si la inflación sigue creciendo, que ahí vamos a ver, bueno, justo este es de la inflación, si la inflación sigue creciendo, cada vez necesitas más tasa, porque si yo guardo esos pesos y me pagas menos que la inflación, no tiene sentido guardar esos pesos. Entonces, mientras la inflación siga alta, la tasa necesariamente va a seguir alta. Y la única forma de bajarla es disminuir la incertidumbre, disminuir el miedo que nos genera a nosotros la economía, a nosotros, a la empresa, a todo el mundo. Entonces, vamos a necesitar tasas altas siempre que el nivel de incertidumbre sea relativamente alto. Si el plan o no plan Massa no funciona, cada vez vamos a necesitar más tasas. Si logran de alguna manera que funcione, pueden ceder un poquito las tasas, para responder a la pregunta. Pero entonces, del desequilibrio monetario nos surgen varios problemas. Uno de ellos es esto, la necesidad de cada vez tener más tasa para que no se me escapen todos esos pesos. La otra es la inflación. ¿Qué es la inflación? Que esos pesos que yo imprimo todos los días valen menos y compran menos cosas. La inflación en 2020 cerró en el 36% anual, en el 2021 cerró en el 50,9%, hasta el mes pasado fue el 64% y hoy la expectativa es que cierre el 2022 en el 90%. Hay alguna consultora incluso habló la semana pasada del 112%, ¿no? Este es el problema. Esto de la inflación no es nadie malo que sube los precios, sino que todos esos pesos que nadie quiere, lógicamente valen menos. Entonces, esa es una de las primeras consecuencias de ese desequilibrio monetario que se genera. La otra consecuencia se deriva un poco de la existencia del cepo cambiario. Bueno, todos esos pesos, ¿a dónde se quisieran ir? Y al dólar. Yo tengo una moneda que pierde valor todos los días, me quisiera ir a una moneda que no pierde valor todos los días, aunque ha perdido algo de valor porque Estados Unidos también ha tenido inflación. Entonces se quiere ir al dólar. El Banco Central o el gobierno dice, bueno, yo no quiero que vayan todos esos pesos al dólar porque van a hacer que el dólar oficial suba. Y quiero mantener el dólar oficial bajo para que las importaciones de energía, de autos, etcétera, no crezcan tanto y no generen mayor presión sobre los precios. Entonces mantengo ese dólar oficial de actualmente cerca de 140 pesos pisado. ¿Cómo lo mantengo pisado? Con un cepo. ¿Qué significa un cepo? Todos estos pesos están acá, si quieren no pueden comprar ese dólar. Ese es el cepo básicamente. Entonces, como no pueden comprar ese dólar oficial, lo que hacen es buscar a alguien que le venda un dólar a un valor libre. Y eso es el dólar blue, el dólar MEP, el dólar contado con liqui, que si después alguien pregunta, podemos especificar qué significa cada uno, pero, y esos son los dólares libres, y esa es la brecha. La brecha entre los dólares libres, que donde están 2.80, 2.90, de acuerdo a cuál veamos, y el dólar oficial. Esa brecha alcanzó un pico de 150%, como si fuera 350, y actualmente está entre el 100 y el 110% de acuerdo al día. Hasta aquí llegamos con nuestro programa del fin de semana. Y como siempre les digo, una cosa es hablar de campo, otra cosa es conocer el campo. Muchísimas gracias.